En este video vamos a realizar división de polinomios, pero aplicando el método de división sintética. La división sintética se utiliza para dividir un polinomio entre un binomio, y ese binomio es de la forma x más o menos c. En el caso de c es un número real, el cual vamos a utilizar. Realicemos la división de x más 2 más 3x más 2 dividido este binomio x más 2, primero de la forma convencional. Y nos quedaría de la siguiente manera. Bajamos los términos más 3x más 2 y lo dividimos entre este binomio y realizamos la operación convencional. X en x a la 2 estaría x, es decir, restamos exponentes 2 y el exponente de x es 1, es decir, 2 menos 1, 1, quedaría x. X por x, x al cuadrado, quedaría positivo. Al otro lado pasaría a restar. De igual manera acá, x por 2, 2x, más por más, 2x positivo, y pasaría a restar a este lado. Trazamos y realizamos la diferencia. Nos quedaría x al lado menos x a la 2, es un 0, y 3 menos 2, 1, el coeficiente 1 no se coloca, y quedaría x. Bajamos el último término. X más 2 en x más 2, pues x en x una vez es positivo, porque ambos términos son positivos. Multiplicamos 1 por x da positivo, pero acá pasa a restar, y 1 por 2, 2 da positivo, y pasaría a este lado a restar. Trazamos nuevamente. Al hacer la diferencia, comprobamos que nos da x menos x0 y 2 menos 2, 0. Es decir, que es una división exacta. Ahora, vamos a realizarlo por el método de división sintética. Al lado derecho del tablero trazamos esta figura para hacer el proceso de división. Pero antes de dividir, vamos a hacer lo siguiente. Tomamos el binomio, que es x más 2, lo igualamos a 0 y despejamos el valor de x. Es decir, que x, en este caso, valdría menos 2. ¿Por qué razón? Porque el 2 está sumando a este lado de la ecuación y al otro lado pasaría con signo contrario, es decir, x menos 2. Este menos 2, que es el valor de x, va en este lado. Siempre se despeja y va en este lado. Ahora, vamos a colocar los coeficientes. Del dividendo es 1, porque es 1x a la 2. Luego, más 3. Y finalmente, más 2. El primer término baja igual, es decir, este 1, coeficiente de x, baja igual. E iniciamos la multiplicación del término que bajamos por el término que está dividiendo, que es menos 2. 1 por 2, 2, más por menos, quedaría menos 2. Y realizamos esta diferencia. 3 menos 2, 1. Nuevamente, 1 por 2, 2, y más por menos, y daría 0. El último término es el residuo, y comprobamos que es una división exacta. Ahora, para hallar el valor del cociente, es decir, la respuesta, es de la siguiente manera. La respuesta quedaría así. Si el valor del dividendo, el exponente mayor es x a la 2, bajamos un grado, es decir, x. Quiere decir que si bajamos un grado, este sería el valor de x y este sería el término independiente, es decir, sin variable. De tal manera que la respuesta sería x, es decir, 1x. Aquí este término es positivo, más 1. Y este es el cociente que efectivamente nos dio la división. Realicemos este segundo ejemplo. Tenemos un polinomio de 4 términos dividido por un binomio que es x más 2. Vamos a hacerlo de las dos formas para comprobar. Realicemos la división convencional. Bueno, en la división convencional, copiamos los términos
tal como aparece acá, iniciamos el proceso de la división. X en x a la 3 está x, restamos exponentes, 3 menos 1 daría 2, es decir, x a la 2. Ambos son positivos, más dividido más me da más, y empezamos a realizar el producto. X a la 2 por x sería x a la 3, pasa a restar. X a la 2 por 2, 2x a la 2 positivo, pero acá pasa con signo contrario, es decir, a restar. Y trazamos. La diferencia nos da de la siguiente manera: x a la 3 menos x a la 3, 0. Y 5 menos 2, 3x a la 2, positivo. Y ahora bajamos el siguiente término, que es 8x. E iniciamos. X en 3, x a la 2, está 3x. Y más dividido más, es decir, este término es positivo. Empezamos a multiplicar. 3x por x, 3x a la 2, positivo. Pero acá cambia de signo, es decir, pasa a restar. Ahora, 3 por 2, 6, 6x, más por más 6x, y aquí cambiamos de signo y quedaría menos 6x. Trazamos para hacer la diferencia. Más 3, menos 3, estaría 0. 8 menos 6 daría menos 2x, y bajamos el último término, que es más 4. Ahora, el último término, x en 2x, más dividido más, daría más, y x en 2x, 2. 2 por x, 2x, es positivo, acá pasa a restar. Y 2 por 2 daría 4, más por más 4, pero acá cambia de signo y también resta. Realizamos la diferencia y quedaría de la siguiente manera: 2 menos 2, 0, y 4 menos 4, 0. El resultado es x a la 2 más 3x más 2. Vamos a comprobar ahora este cociente por división sintética. Al realizarlo por división sintética, recordemos lo que hicimos en el ejemplo anterior con el binomio que divide. Es decir, que igualamos el binomio a 0 para despejar el valor de la variable. X más 2 igual a 0, de tal manera que para saber el valor de x, 2 está sumando, pasaría a restar al otro lado. Y hacemos la operación. Es decir, que el divisor va a ser menos 2. Ahora vamos a tomar los coeficientes del dividendo, que es 1, 5, 8 y el término independiente, que es 4. Entonces quedaría de la siguiente manera: 1 más 5 más 8, y el término sin variable o independiente es 4. Recordemos que el primer número baja igual, es decir, este 1 queda exactamente igual, y este 1 multiplica el término que hallamos, es decir, más 1 por menos 2, más por menos, y 1 por 2, 2, quedaría menos 2. 5 menos 2 daría más 3. Ahora el término de la sustracción se multiplica nuevamente. Más 3 por menos 2, 3 por 2, 6, y más por menos. Aquí quedaría menos 6, restamos. 8 menos 6, la respuesta sería más 2, y el resultado lo multiplicamos nuevamente. 2 por 2, 4, y más por menos. 4 menos 4, 0, y este término sería el residuo. Y comprobamos que la división es exacta, como efectivamente nos dio en la división convencional. Ahora, los términos que encontramos son el cociente, pero vamos al dividendo y al primer término, que es x a la 3. El término mayor, con el exponente mayor, que es x a la 3, disminuimos en una unidad del exponente, es decir, que si es x a la 3, esta respuesta sería x a la 2. Y este sería x, y este el término independiente. De tal manera que el cociente
nos quedaría expresado como 1x a la 2, pero como es cociente 1 no se coloca, luego 3x positivo, finalmente más 2, y este es el cociente que nos debe dar. Y efectivamente coincide con la división convencional que nos da exactamente el mismo resultado. Resolvamos esta última división de polinomios por división sintética. Miremos los términos que componen el dividendo, sea la 4, sea la 3, sea la 2, c y menos 2. El mayor exponente es 4 de la variable, de tal manera que la respuesta nos debe darse a la 3. Ahora, para resolver, despejemos el valor, en este caso del binomio c menos 2, que es el divisor, e igualamos a 0. Para saber el valor, trasladamos menos 2 al otro lado de la igualdad, está negativo, pasaría a positivo, y este 2 sería el término divisor. Ubiquemos los coeficientes en orden descendente de las variables, aquí están ordenados, es decir, va a ir de c a la 4 hasta c. El coeficiente de c es 1, de c a la 3 menos 3, de c a la 2 más 4, de c menos 2, y finalmente el término independiente es menos 2. El divisor acabamos de hallarlo, que es c igual a 2. El primer término pasa igual, que es 1, y empezamos a multiplicar. 1 por 2, 2, daría más por más 2. Menos 3 más 2 es una diferencia, y lleva el signo del número relativo mayor, que es menos 3, menos 1. Ahora, menos por más menos, 1 por 2, 2, quedaría 4 menos 2, y la respuesta sería más 2. 2 por 2, 4, positivo, quedaría más 4, menos 2 más 4, la diferencia da más 2, y finalmente 2 por 2, 4, positivo, daría más 4, menos 2 más 4, es una diferencia, y daría más 2. En esta división, si hay un residuo, que es más 2. Y recordemos que estos términos restantes son el cociente. Miremos el exponente del primer término, que es c a la 4, es el mayor. Y restamos a ese exponente que es 4 una unidad. Es decir, que en las respuestas, este primer término es c a la 3, este c a la 2, este es c, y este es el término independiente, es decir, no tiene variable. Expresando la respuesta del cociente, nos quedaría entonces de la siguiente manera: 1c a la 3, es decir, c a la 3, menos 1c a la 2, quedaría c a la 2, 2c positivo, y el término independiente sin variable es 2. Y de esta manera hemos resuelto pues, un problema de división sintética aplicando las dos formas. Bueno, nos vemos en un próximo video donde trabajaremos coeficientes separados, y es otro método para dividir polinomios.